con luz, y una respuesta consensual indirecta en el globo ocular que no está siendo estimulado por la luz. Repito, el propósito del reflejo fotomotor es provocar constricción pupilar frente o en forma directa al globo ocular que está siendo sometido directamente con el estímulo luminoso. Y la respuesta consensual es la del globo ocular que no está siendo sometido o confrontado al estímulo luminoso. Dentro de la respuesta fotomotora directa y la consensual indirecta, o el reflejo fotomotor o reflejo a la luz a secas, se puede decir que hay dos brazos en el sentido de el uno es el inicio y el otro es el final. El inicio es la parte aferente y el final es la parte eferente. La parte aferente la lleva el nervio óptico y la parte eferente la lleva el motor ocular común. Repito, el reflejo fotomotor o la respuesta pupilar a la luz tiene dos brazos. Brazo significa una entrada y una salida, sino que se le suele decir brazo clínicamente hablando. La parte aferente o brazo aferente, o sea de entrada, y la parte eferente o el brazo eferente de salida. La aferencia de entrada es siempre por el nervio óptico, obviamente desde la retina, y la respuesta eferente siempre es el motor ocular común. Cuando la lesión es del nervio óptico, lógicamente, como la respuesta es aferente de un solo nervio, pero la respuesta es a través de los motores oculares comunes en ambos ojos, la respuesta va a ser ausente en ambos ojos. ¿Con esto qué quiero decir? Que una lesión, imaginémonos del nervio óptico, o sea, el segundo par craneal, la parte aferente del brazo, se lesiona, imaginémonos en el globo ocular derecho, o sea, el nervio óptico del lado derecho, no va a haber respuesta en el derecho y en el izquierdo. Pero en cambio, lo contrario, si se daña la vía de salida o eferente, que es el motor ocular común, en el globo ocular que no está lesionado, no pasa nada. Pero en el que sí está lesionado, el motor ocular común de ese lado, la respuesta no se da, que es el dibujito que están viendo ahí. No sé si me hice entender. Entonces, repito, la aferencia visual es desde el nervio óptico, pero la respuesta o el brazo eferente de respuesta es el motor ocular común. Cuando se lesiona el óptico, la respuesta es ausente en ambos globos oculares. En cambio, cuando se lesiona la respuesta la salida o respuesta, o sea, el brazo eferente, solamente se lesiona el ojo que está lesionado, ese motor ocular común. Entonces, imaginémonos que algo lesiona el motor ocular común. Imaginémonos el supuesto no consentido, un globus yugular en el trayecto del motor ocular común, o una lesión circunscrita mientras él está entrando en el seno cavernoso y justo lo lesiona el motor ocular común mientras del espacio subaracnoideo se dirige para meterse en el seno cavernoso. Entonces, si lo hace del lado izquierdo, ¿a quién lesiona? Al motor ocular común del lado izquierdo. Si yo hago reflejo luminoso en mi globo ocular derecho, el derecho no le pasa nada, pero el izquierdo está ausente, porque el del lado izquierdo es el que está lesionado. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ok, sigamos. La retina absorbe la luz. Cuando veamos cuerpos geniculados laterales, les explico cómo lo hace, cómo rota en el sentido de las manecillas del reloj, exactamente 180 grados, y cómo lo que estamos viendo, que es esto de aquí, se llama campo visual. Y el campo visual, cuando es retratado y reflejado en la retina, cambia de nombre y se llama campo retinal. Eso significa, eso lo vemos después porque ya quiero terminar con esta parte. Vamos a dividirlo en cuadrantes. Yo lo suelo dividir en cuadrantes para que entiendan esto de los colores celeste, rojo, las rayitas celestes y rojas. Y vamos a ponerle números. 1, 1 y 3. 1 y 3. 2 y 4. 2 y 4. Esto de acá
se llaman campos oculares o campos visuales. Es lo que vemos de la retina para afuera, pero de la retina para adentro dejan de llamarse campos visuales u oculares y se llaman campos retinales. Y cuando eso ocurre, hay otro gráfico mejor que este, pero bueno, vamos a usarlo. Esto que es campo visual se transforma en el campo retinal del globo ocular izquierdo, este, y el campo retinal del globo ocular derecho, o sea, este. Lo divido en cuadrantes igualito que arriba, y resulta que cuando entra la luz por un lado, la luz y lo que estamos viendo por un lado y por el otro lado, mientras lo está haciendo, cuando va viajando hacia la retina, va girando exactamente 180 grados en el sentido de las manecillas del reloj, de tal manera que lo que es el cuadrante de aquí como 1 lo vemos acá, y lo mismo ocurre en el otro ojo. El cuadrante 3 que está acá pasa acá, y lo mismo ocurre con el 2 y el 4. ¿Sí lo puse al otro lado? Sí. Entonces 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Dense cuenta que este cuadrante de aquí gira 90 y 180 grados. El de acá, el 1, está así, gira 90 y 180 grados. Este será globo ocular izquierdo y globo ocular derecho. Este de aquí será el campo visual nasal superior, porque mira hacia la nariz, aquí estaría la ñatita. Campo visual nasal superior, este sería el campo visual nasal inferior, este sería el campo temporal, porque mira hacia afuera, campo visual temporal inferior, y este sería el campo visual temporal superior. Pero cuando gira, cambia totalmente y se pone del otro lado. El 1, que antes era el campo visual nasal superior, va a ser el campo temporal, el campo retinal temporal inferior. El 2, que antes era el campo visual nasal inferior, ahora va a ser el campo retinal temporal superior. El 3, que era antes el campo visual temporal inferior, pasa a ser el campo retinal nasal superior, y el 4, que era el campo visual temporal superior, pasa a ser el campo retinal nasal inferior. O sea, giran exactamente siguiendo las manecillas del reloj 90 y 180 grados. Y cuando viajan utilizando al nervio, voy a borrar esto, voy a hacer un poquito más chiquito, bueno, déjenlo ahí. Entonces, imaginémonos que este es el nervio, este es el quiasma, y esta es la cintilla o el tracto óptico. Este es el nervio, este es el quiasma, y esta es la cintilla o tracto óptico. La interpretación de las retinas nasales, o sea, las que miran hacia adentro, viajan por el nervio, cruzan en el quiasma y se meten en el tracto óptico del otro lado. Repito, las retinas, porque esto es campo retiniano y esto es campo visual. Los campos retinianos, en este caso las hemirretinas nasales, viajan por el nervio óptico de cada retina, pero cuando llegan al quiasma, el quiasma las reordena y las manda al tracto cintilla óptica del otro lado. En cambio, las hemirretinas temporales, que son estas y esta de acá, voy a hacer como que entran aquí, viajan por el nervio óptico, pero no le paran bola al quiasma,
sino que lo bordean y se meten en la cintilla óptica del mismo lado. Lo mismo ocurre con la hemirretina temporal del otro lado. La hemirretina temporal del otro lado se mete en el nervio óptico, en este caso del globo ocular derecho, no le para bola a la cintilla, la bordea y se va de largo por el tracto óptico del mismo lado derecho. Creo que sí me hice entender. Sí, ahora. ¿Qué tiene de interesante el quiasma? Que el quiasma, precisamente hablando, tiene la mayor cantidad de fibras que se entrecruzan. Por lo tanto, siempre las lesiones de quiasma son mucho más representativas que las lesiones de la cintilla. Una, y dos, porque su posición anatómica da para que si se lesionan todo el conjunto de fibras que están cruzando del lado izquierdo al derecho y del lado derecho al izquierdo. Y precisamente el porcentaje casi exacto de fibras que se cruzan hemirretiniana nasalmente hablando es de aproximadamente el 53%. Eso significa que el 53% se topan en el quiasma y están prácticamente pegadas las unas con las otras. ¿Y qué generalmente lesiona un quiasma? Los tumores de hipófisis. La hipófisis está por debajo, sobrepasa la silla turca y comienza a comprimir hacia arriba y se topa con el quiasma y lo lesiona. Y al lesionarlo, produce una lesión justo de las fibras retinianas que están cruzando de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces la persona perderá los campos visuales en relación a qué lado, a los lados temporales, o sea, pierde esto para acá y esto para acá. Pero retinianamente la lesión es de esto para acá y de esto para acá. Creo que sí me entendieron, sí. En cambio, las hemirretinas temporales son aproximadamente el 47%, pero el 47% repartido en cada lado, o sea, 23.5 del lado izquierdo y 23.5 del lado derecho. Entonces, si hubiera una lesión, por ejemplo un tumor que comprima la cintilla óptica del lado izquierdo, la lesión va a ser casi medianamente intrascendente, porque lo que va a lesionar, ¿qué será? Las fibras probablemente que corresponden al 23.5% de las retinas temporales que no van por el quiasma, sino que van por el mismo nervio, no le paran por el quiasma y bajan por la misma cintilla óptica del mismo lado. Pero las lesiones de quiasma son mucho más grandes, porque es un sitio mucho más pequeño en el que cerradamente se combinan las dos retinas nasales, las que viajan de izquierda a derecha y las que viajan de derecha a izquierda. ¿Sí? Nos aguantamos un ratito, un pequeño break y ahí terminamos. ¿Sí? Estas fibras. ¿Pero qué están comprimiendo? Están comprimiendo las fibras retinales, pero obviamente las que vienen de la parte temporal. Pero ¿qué estaría restringido? Solamente la parte nasal en relación con el globo ocular de ese mismo lado, que es casi intrascendente. Si hace algo del otro lado de acá, lo mismo, el otro 23.5%, porque entre ambos 23.5 dan el 47%. Pero imagínate si tienes por debajo de esto un tumor de hipófisis, ¿ya? La hipófisis crece, 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 y la hipófisis es como que justo para el tamaño que te ofrece la silla turca. Entonces, cuando algo en la silla turca, en este caso la hipófisis, rebasa el tamaño de la silla turca, pero tienes al quiasma óptico por encima, entonces el tumor comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer, y si este es el quiasma, lo comprime, y al comprimirlo daña el entrecruzamiento de las fibras que van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces se te friega el 53%, pero las hemirretinas nasales. Pero en tu campo visual, la persona no puede ver de la línea media para afuera y la línea media para afuera. ¿Sí? Ok.